ya que estamos aquí reunidos, vamos a empezar nuestro evento de hoy día. Bienvenidos a todos los que se han dado este tiempo para conectarse y escuchar de esta interesante ponencia que hemos preparado para ustedes. De parte de la Unidad de Formación Continua, queremos darle la más cordial bienvenida a ustedes participantes y a nuestros ponentes, el profesor Daniel Sánchez, y está con nosotros también la profesora Diana Álvarez. Bienvenidos. Bien, vamos a dar inicio a nuestro webinar que se titula Una mirada al relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas. Este evento está a cargo del profesor Daniel Sánchez. Él es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios en España, Estados Unidos y Perú en materias vinculadas a derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Es profesor en la Pontificia Universidad Católica y en la Ruiz de Montoya, y es expositor en diversos foros nacionales e internacionales, con amplia experiencia en supervisión de políticas públicas y diseño de marcos regulatorios en aspectos sociales. Finalmente, el profesor Sánchez es experto en Derecho de los Pueblos Indígenas y Procesos Transicionales y autor de diversas publicaciones e investigaciones sobre Derecho Constitucional. Profesor, lo dejo a cargo. Muchísimas gracias, Rosita. Espero que te mejores ahí de la garganta y no estés mal todo esto, que el cambio de clima genere esos problemas. Un saludo a todos y todas. Muchísimas gracias por conectarse a esta hora de la noche y de manera puntual a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por la invitación, porque ya forma parte desde hace 3 años que venimos trabajando con formación continua y con la universidad en general y que me han tratado como si fuera mi casa, ¿no? Mi casa de estudios. No estudié ahí, pero ahora me siento muy, muy halagado y muy feliz, en verdad, de la relación que tengo con la universidad y con los proyectos que estamos por empezar y continuar, ¿no? Así que muy contento de estar esta noche, de poder conversar sobre un tema en las próximas 53 minutos para poder con ustedes también tener un espacio de intercambio, de un tema que no es nuevo en términos jurídicos, que no es nuevo en términos de las ciencias sociales, pero que sí ciertamente no ha tenido todavía un desarrollo a nivel universitario, en términos de pregrado y a nivel de posgrados, creo que lo suficientemente rico en términos de información, ¿no? Así que yo hoy día lo que quiero un poco dialogar con ustedes es sobre un aspecto básico en términos de estos temas, de quiénes son los pueblos indígenas y cómo se ha relacionado el Estado con ellos a lo largo de las últimas centurias, ¿no? Sé que hay varios especialistas aquí, personas que tienen amplio conocimiento, organizaciones indígenas, y que seguro les va a ser de su interés poder tener una base académica, pero sobre todo doctrinaria, de algunos temas, ¿no? Recuerden que este es un espacio académico organizado por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y que forma parte de una invitación que también vamos a hacer para dictar un curso vinculado a estos temas y explorar más en detalle cada uno de ellos, ¿no? Así que yo ahora voy a darles una mirada general de estos asuntos, pero que nos permite introducirnos a una temática que, como repito, no es nueva, pero que sí todavía no ha sido del todo desarrollada, como sí otras figuras del derecho y las ciencias sociales, ¿no? Es decir, el derecho mercantil tiene decenas de años, digamos, desarrollándose, el derecho civil, el derecho penal, pero el derecho de los pueblos indígenas todavía no tiene esa amplitud de desarrollo que quisiéramos, ¿no? Entonces creo yo que ahí va a ser un espacio sobre el cual cuanto más personas interesadas en este tema haya, más posibilidad de ir, digamos, acrecentando el conocimiento en relación a este tema, ¿no? Porque no se trata solo de que sea la mirada particular de Daniel Sánchez, de Diana Álvarez, sino creo yo que cada quien puede ir aportando desde su propia óptica y conocimiento un granito de arena a la investigación en estos temas y sobre todo a mejorar la relación
en relación a estos puntos y evitar la discriminación, el racismo, que es un poco lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, con esa introducción, yo me permito con ustedes compartir PPT, ¿no? Esto es una diapositiva, son 20 láminas, vamos a conversar unos 30, 35 minutos a partir de estas láminas, y luego abrimos un diálogo con ustedes, ¿no? Que es un poco lo que yo quisiera tener a partir de las preguntas y las dudas que tengan, comenzar a fomentar un nivel de intervención, digamos, horizontal entre todos nosotros, ¿no? Entonces, lo primero es que ya Rosita dijo, ¿no? Esto se titula Una mirada al relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas, pero en concreto yo les decía y les adelantaba que quisiera, para desarrollar esta idea del relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas, desarrollar primero un gran concepto. ¿Quiénes son los pueblos indígenas? Y van a ver que no es del todo retórica esta pregunta. Tiene un trasfondo y una necesidad de tratar de esclarecerlo porque ha habido muchas nomenclaturas, hay todavía muchísimo desconocimiento y en general creo yo que hay todavía perspectivas muy reduccionistas que limitan finalmente la posibilidad de tener una descripción mucho más amplia de este tema, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, vamos a ver cómo se relaciona el Estado, ¿no? Con esto que yo llamo entre comillas otro, pero que vamos a entender por qué está entre comillas ese otro a lo largo de la presentación, ¿no? Entonces, esos son los elementos que vamos a ver en esta primer webinar, digamos, introductorio, ¿no? ¿Quiénes son los pueblos indígenas? ¿No? Esta es una pregunta que yo les decía, no es retórica, y no lo es porque yo siempre empiezo diciendo que yo tengo ya 42 años, ¿no? Y la primera vez que yo escuché sobre los pueblos indígenas fue cuando yo tuve 31 años. Cuando regresé a Perú, después de estudiar la maestría y el doctorado, y comencé a trabajar en el programa de pueblos indígenas. Y yo hablo de una persona que ha tenido una formación en el colegio de 12 años, ha tenido 5 años entre maestría y doctorado, y que en todo ese periodo formativo nunca recibió una información formal en relación a los pueblos indígenas, más allá de la información que uno puede ver en medios de comunicación y demás, pero no una información sistematizada, no una información, no una educación pensada en que justamente había que tener una mirada omnicomprensiva de estos temas, ¿no? Y estudié en una buena facultad de Derecho del Perú, etcétera, ¿no? Entonces, hay ahí, yo creo, una pregunta que se tiene que hacer y que todavía desde la academia en general no ha habido una propuesta de respuesta para esa demanda frente a esa necesidad y esa pregunta todavía que se requiere seguir explorando, ¿no? Y lo digo porque también nuestras élites están un poco confundidas, ¿no? Yo les voy a poner el video de Jaime Bailey y luego les voy a hacer algunos comentarios, pero este grupo de exaltados está... Bailey nos va a hablar desde su punto de vista de quiénes son los indígenas, ¿no? Y traten de escuchar un poco lo que él dice, ¿no? turbas que la prensa internacional llama indígenas, indígenas que han sido humillados por la lengua. Si son tan indígenas y viven en los bosques, no deberían afectarse por la subida del precio de la gasolina. Yo no sé de qué manera los perjudica, ¿no? Porque si son de verdad indígenas y viven en cuevas o en los bosques, yo no creo que manejen un Audi, ¿no? O que usen el transporte público. Así que yo digo, si es un indígena, pero así bien originario, ¿y a ti de qué manera te afecta que suba la gasolina y el diésel? Bueno, como ven, Bailey pertenece a una élite, a una élite de los medios de comunicación, una élite, digamos, con ingresos económicos altos, que se presume ha recibido una educación formal de las más importantes y sólidas del país, pero sin embargo, a pesar de todo eso, su mirada es una mirada reduccionista del tema, ¿no? Una mirada en la cual hasta exótica del tema de los pueblos indígenas, ¿no? Un indígena para él auténtico, como lo hace en tono de sorna, es aquel que está casi vistiendo taparrabos, ¿no? Tiene sus plumas,
Y claro, su indigenidad se va a ver a partir de la ropa que viste, el lugar donde viva, y no a partir de elementos que vamos a ver a continuación que van dándole contenido a, digamos, algunos criterios para acercarnos a quienes nos referimos cuando hablamos de pueblos indígenas, pero él lo exotiza, ¿no? Trata de reducir, digamos, a un nivel de pureza un concepto que es identitario, y como todo tema identitario es complejo, no se puede reducir en términos de evaluar con una suerte de checklist quién cumple y quién no cumple un elemento de identidad, y por lo tanto es o deja de ser, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que tenemos que tener en cuenta. Y por eso yo decía que no es una pregunta retórica, es una pregunta que las élites en el Perú todavía no tienen clara respuesta, que los pueblos indígenas sí lo tienen bastante claro, pero que en la medida que no acceden todavía a espacios de poder, espacios de élites académicas, económicas, financieras, empresariales, ese elemento forma todavía parte de un desconocimiento más amplio en relación al mismo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que hay indígenas en todo el mundo, ¿no? Se calcula más o menos que hay 370 millones de indígenas, que respondería alrededor del 5% de la población total, y que significa casi 5.000 pueblos en 70 países. Entonces, no estamos hablando de una situación excepcional, estamos hablando de una presencia de personas que se reconocen como indígenas en un importante número de países del mundo. Sin embargo, el término indígena no ha sido necesariamente la única forma de referirse a estas personas que comparten determinada identidad, y que vamos a ver a partir de unos instantes cuáles son esos criterios, pero en general han recibido diversas denominaciones, ¿no? Ahora se les conoce como parte de pueblos indígenas u originarios, pero se les ha llamado indios, se les ha llamado miembros de etnias, se les ha llamado comunidades indígenas, se les ha llamado grupos étnicos, grupos etnolingüísticos, primeras naciones, aborígenes, comunidades nativas y campesinas, naciones, etcétera, ¿no? Hay diversas denominaciones, categorías jurídicas que se han usado en las normas internacionales, en los tratados, en las constituciones de diversos países, e incluso en leyes peruanas, ¿no? En el Perú, hasta no hace tantos años, en términos históricos, se les denominaba comunidades indígenas. Luego pasaron a llamarse comunidades nativas y campesinas, y luego, desde hace un par de décadas, ha empezado nuevamente el término pueblos indígenas como tal a hacer esa denominación. Pero en general estamos hablando de una representación jurídica de determinadas identidades que se autodenominan de otra forma, ¿no? Se autodenominan ayánicas, ¿no? Samis en Noruega, maoríes en Nueva Zelanda, aymaras, shipibosconibos, shawis, awajun, ayénicas, es decir, la forma como uno se dice a sí mismo y de su pueblo a veces difiere de lo que se puede estar señalando a nivel de los... Creo que Rosita levantó la mano. Sí, sí, profesor, lo que pasa es que la PPT se ve en mi pantalla, no se ven las letras, se ve legible y con un cuadro negro. No sé si a todos les Uy, ocurre lo mismo. lo dejo de compartir y lo vuelvo a poner a ver. Por favor. A ver si, ahora sí. Sí, entonces sí, es para Erika también dice lo mismo. Ujú. ¿Ahora sí? ¿O sigue viéndose mal? Ah, ahora sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, yo les comentaba, a los que no pudieron seguir, hay una serie de datos ahí, ¿no? Les decía que no es un tema excepcional, marginal, ¿no? Tiene que ver con una identidad amplia en el mundo, más de 370 millones, 5% de la población, ¿no? Las categorías jurídicas que ustedes ven cómo que se han referido a estas identidades de los pueblos, y cómo ellos más bien a sí mismos se autodefinen a partir de nombres que en el Perú representan a casi 55 pueblos, ¿no? En diversas partes de nuestro territorio. Es importante también entender que esta multiplicidad, ¿no?, de identidades no es fácil de, digamos, definir, ¿no? Las definiciones per se, desde una mirada académica, son
tienden a limitar, ¿no? Porque hay que tratar de reducir. Uno no tiende más bien con una definición a ampliar, sino más bien tiende a definir. Defíneme qué es una casa, vas a tratar de definir, de dar un concepto que es una casa. Defíneme qué es un televisor, vas a tratar de ir definiendo el aparato que emite determinados. Pero tratas de dar conceptos delimitados, ¿no? Eso es muy complejo con las identidades, porque las identidades no son estáticas, más bien son absolutamente dinámicas y van cambiando. Y ese cambio hace que sea muy complejo decir una definición de un pueblo indígena. Y por eso a lo largo del tiempo, más que una definición, lo que se ha buscado es tener algunos criterios de identificación, ¿no? Y los criterios de identificación que han logrado determinado consenso en los últimos años son los criterios adoptados por el convenio 169, ¿no? Este convenio muy famoso que entró a un proceso de ratificación desde el año 1989, que en el Perú está vigente desde el año 95, y que se volvió muy famoso en nuestro país producto de este tema vinculado a la consulta previa, al derecho colectivo a la consulta previa y su relación con las industrias extractivas, ¿no? Pero que en general lo que trae el convenio 169 es también una definición unos criterios de identificación de los pueblos indígenas. Y el convenio nos habla de dos criterios. Criterios objetivos, que se le considerará aparte un pueblo indígena a aquellas poblaciones que desciendan y que hayan habitado antes de la colonia y que mantengan determinados elementos culturales, económicos, que los distinga de otros sectores de la sociedad. Eso es un elemento. Que, por ejemplo, tengan una forma de relacionarse con la tierra, que tengan determinada espiritualidad, que tengan determinada forma de transmitir sus conocimientos en determinados idiomas o lenguas. Entonces, hay características que los hacen distintos de otros sectores de la sociedad. Pero el convenio dice, pero ese no es el único elemento. El segundo y concurrente es el criterio subjetivo. Es decir, que la persona se autoidentifique, que tenga la persona conciencia de su pertenencia a determinado pueblo indígena. Entonces, esos dos conceptos y esos dos criterios son los que permitirían que un pueblo sea calificado como un pueblo indígena, ¿no? Y la Corte Interamericana ha señalado en dos sentencias, que el segundo criterio, el criterio de autentificación, es probablemente el criterio más importante, porque como estamos hablando de identidades, las identidades nos representan, las identidades las sentimos, las identidades las apropiamos. En esa medida, la conciencia de representarte a ti mismo, de presentarte, de saber que formas parte de algo, es lo más importante, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que son dos caras de una misma moneda, criterio objetivo y subjetivo, pero que tiene mucha importancia en identidades dinámicas que tengamos el criterio subjetivo como esencial. Y por eso nuestro país entró a un proceso entre la ronda censal del 2010, pero que nosotros llegamos tarde, hacia el 2017, a preguntar por la autoidentificación. Se hizo una pregunta en los censos del 2017 sobre si la persona se consideraba parte o no, por su ascendencia, de un pueblo indígena originario. Y se preguntó por cada una de esas, quechua, aymara, etcétera, ¿no? Y el 25.8, casi el 26%, es decir, 1 de cada 4 peruanos, dijo que sí se sentía parte de un pueblo, se autoidentificaba como parte de una cultura, digamos, que tiene determinadas características lingüísticas, espirituales, y que ellos se sentían parte de esa cultura como tal, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un grupo marginal de nuestro país, estamos hablando de un importante número de personas, 1 de cada 4 que se siente parte de los pueblos. A lo largo de nuestra historia, yo les decía que los hemos denominado de varias formas, ¿no? Y producto de esas diversas denominaciones y relación que ha tenido el Estado con estos pueblos, hay
diversos acercamientos que podemos tener al mismo, ¿no? Ustedes recordarán que producto de las reformas de Toledo, ¿no? No el presidente, sino el virrey, a los indios, como se le llamaba en ese momento, que vivían en parte de este territorio, se les agrupó en algo que se llamaron reducciones de indios y reducciones indígenas, ¿no? Entonces, estas reducciones eran pequeños espacios donde vivían en comunidad, en grupo, los indígenas. La idea era, en ese momento, era para cuidarlos, pero en verdad era para también tener un control sobre ellos y poder usar su mano de obra en un conjunto de elementos. Pero esas reducciones indígenas se fueron transformando con el tiempo y con la República en otra denominación, que durante mucho tiempo se le llamó comunidades de indígenas, ¿no? Que tuvieron una serie de enfrentamientos con las haciendas y sobre todo con los espacios latifundistas de la sierra del país. Y esa relación tensa generó durante mucho tiempo un enfrentamiento, ¿no? Haciendas que se iban apropiando de esos espacios territoriales hasta que llegó las famosas reformas de Leguía y en la Constitución del 31, en 1931, se les reconoció a las comunidades de indígenas, y así se llama, comunidades indígenas, e incluso dentro de la propia Constitución se hablaba de una raza indígena, la posibilidad de que tuvieran un reconocimiento legal. Y se comenzó a tener una serie de escrituras públicas, ya se volvió un tema jurídico, ya no un tema de enfrentamiento fáctico, ya no eran enfrentamientos violentos por la tierra, sino ya era un enfrentamiento legal. Las comunidades indígenas trataban de obtener un reconocimiento. Esto, en los últimos, y de lo que generó en buena parte esa lucha, es un desmembramiento de muchas de estas comunidades, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, comunidades vinculadas en una sola territorial, se comenzaron a agrupar para ser reconocidas dentro de ese espacio como propietarias de manera colectiva. Llegada la reforma agraria, se transformó la idea de las comunidades indígenas, se le quitó el componente étnico y se le puso todo un componente vinculado al trabajo de la tierra y se les comenzó a denominar ya no comunidades indígenas, sin ese componente étnico, sino como comunidades campesinas porque trabajaban la tierra. Y en el caso de las comunidades que estaban en la Amazonía, comunidades nativas. Eso ha generado que haya miles de comunidades campesinas y nativas alrededor de nuestro territorio, porque se empezó a reconocer ya no como pueblo, sino como comunidades a cada una de ellas. Eso hace que, por ejemplo, el pueblo aymara, que está posicionado sobre la zona de Puno, tenga centenares de comunidades tituladas con distintos nombres. Una comunidad puede llamarse Nueva Esperanza, pero sigue siendo aymara. Otra comunidad puede llamarse Esperanza Nueva, es decir, al revés, pero sigue siendo aymara. ¿Por qué? Porque lo que se prefirió fue ya no el componente étnico, sino la propiedad sobre la tierra. Y eso hace que ahora también los shawis, los aguajún tengan dentro de su espacio de el uso de sus recursos un conjunto de comunidades nativas que tienen diversos nombres, pero que finalmente forman parte del pueblo shawi, del pueblo shipibo-conibo, del pueblo aguajún. Y por eso se empezó hace unos años otro trabajo ya institucionalizado a nivel del Ministerio de Cultura de ir a partir de una base de datos reconociendo, no creando, sino reconociendo al conjunto de pueblos indígenas que hay en nuestro país y que pueden tener cada pueblo un conjunto de comunidades inscritas en registros públicos para el tema de su propiedad. Y actualmente el Ministerio de Cultura reconoce que hay 55 pueblos indígenas en nuestro país, 55 amazónicos, 51 amazónicos y 4 andinos. Eso hace toda esta historia que yo he tratado por términos pedagógicos de resumírselas de manera esquemática, por supuesto hay un conjunto de detalles y elementos que hacen mucho más complejo este asunto, pero que de manera esquemática se trata de poder representarlo para que podamos comprenderlo. Eso hace complejo el abanico en nuestro país de quién es indígena y por qué las definiciones muchas veces se vuelven complejas y por qué el tema de las tierras de las comunidades campesinas, nativas
es tan difícil de abordar en nuestro país por la superposición de derechos, por lo complejo que es titular una comunidad campesina y por lo complejo que es también el reconocimiento de las identidades producto de los derechos que se pueden ir generando a partir de eso, ¿no? Entonces, este primer acercamiento nos permite a nosotros tener más o menos un panorama rápido de lo que es un pueblo indígena y cómo a partir de ese pueblo están organizados en diversas comunidades campesinas, en términos generales si está en la sierra, y nativas, en términos generales si está en la zona amazónica. ¿De acuerdo? Ahora bien, teniendo en cuenta esta primera mirada panorámica de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y nativas, sí es importante ver cómo el Estado se ha relacionado con el otro, ¿no? Y cuando hablo otro, hablo de cómo el Estado se relaciona con las diversas, con las múltiples diversidades que tenemos, ¿no? Diversidades vinculadas a las identidades sexuales, ¿no? Las personas LGTBI, las diversidades, digamos, culturales, las diversidades nacionales, ahora que tenemos también un conjunto de migrantes que últimamente, sobre todo venezolanos, han llegado a nuestro país, ¿no? Entonces, el otro siempre es el otro entendido como esas diversidades, siempre han tenido a lo largo de nuestra historia un conjunto de teorías o doctrinas que sustentan las políticas públicas que se han ido generando a lo largo de nuestra historia. Yo ahora quiero hablarles de las políticas públicas que se han generado a partir de la relación con los pueblos indígenas, pero no quiero aterrizar en la política como tal, no en la norma, no en el reglamento, no en el derecho como tal, sino dar un paso atrás. ¿Qué sustenta esas políticas en determinado momento? ¿Qué hizo que tuviéramos una política vinculada, por ejemplo, al no relacionamiento entre lo que se considera en un momento razas superiores e inferiores, ¿no? Y había normas que establecían eso. Entonces, ¿qué está detrás para que el Estado tome algunas decisiones? Es lo que yo quiero hoy comentarles, ¿no? Y vamos a hablar de 4 de esas teorías, ¿no? El racismo científico, el integracionismo, el multiculturalismo y la interculturalidad. Y nos van a permitir un poco ir pasando de lo que se puede denominar pensar en el indígena como alguien objeto de protección a el indígena o parte de un miembro de un pueblo indígena sujeto de derechos. Son 2 miradas distintas. Objeto de protección es verlo como algo que tiene que ser protegido aun cuando su opinión sea contraria a ella. Porque claro, pensamos que son menores, que son personas que no han desarrollado lo suficiente, por lo tanto, su participación, opinión, tiene que ser tomada no del todo en cuenta, porque por su bienestar yo tomo decisiones por él. Eso es un sujeto de derecho, un sujeto individual o un sujeto colectivo que es parte de una protección. Cuando es sujeto de derechos, tú, como cualquier otro, su voluntad es importante y su forma de mirar su desarrollo tiene que ser tomada en cuenta porque es la elección que uno ha tenido, ¿no? Entonces, estas 4 teorías nos van a llevar por ese camino un poco, ¿no? La primera, el racismo científico, es una teoría que surge a mediados del siglo XIX, ¿no? Mediados del siglo XIX, y sobre todo surge producto de unas miradas en relación a el mundo, cómo se estaba ordenando y había que tener un nuevo criterio de ordenación. A ver, les explico. Durante la Edad Media el criterio de ordenación fue Dios, ¿no? Sobre Dios se entendía que había alguien que era ungido, que podía ser alguien que, digamos, se volviera un emperador, un rey, y por lo tanto había una suerte de jerarquía social determinada. El rey arriba, los estamentos abajo. Se gobernaba, no se elegía, ¿no? Simplemente se estaba sometido a una figura que era elegida por Dios. Este criterio de ordenación fue cuestionado durante la modernidad, ¿no? Y sobre todo porque se empezó a entender que ya no es que estemos sometidos, sino que todos somos iguales. El principal elemento de la concepción republicana y los criterios digamos, de ordenación
ya no es el jerárquico, sino es el de igualdad, ¿no? Por eso todos somos iguales ante la ley, por eso nuestros himnos hablan de la libertad del individuo, etcétera, ¿no? Entonces, hay toda una lógica de pensamiento que con la Revolución Francesa, con los procesos independentistas de Estados Unidos, se va construyendo esta idea de igualdad. Y producto de eso, existen, ustedes saben que a veces nuestras historias son pendulares, ¿no? A intentos de avances, inmediatamente vienen momentos de retroceso para tratar de volver a lo anterior, ¿no? Y a partir de eso comienzan una serie de ideas, ¿no? Sobre todo en Francia, para que se pueda entender que hay determinada jerarquía racial, ya no producto de Dios, sino producto de lo que la modernidad daría como el elemento de ordenación, la ciencia, ¿no? Todo se tiene que demostrar. Y por lo tanto, al tener que demostrarse, las razas también existen y hay jerarquía de razas producto de determinados elementos basados en modelos científicos. ¿De acuerdo? Y se trata de buscar lo más cercano a los modelos científicos para tratar de ordenar a las razas en el mundo. Y entender que hay razas superiores y razas inferiores. Estos criterios se dan midiendo los cráneos, ¿no? Mirando cómo ha influido el clima. Y esto ha ido influyendo no solo en el tema de los indígenas, sino en general a muchas de las ciencias. La criminología, el estudio del crimen y las razones del crimen, tiene a su padre, que es César el Lombroso, en una persona que comenzó a estudiar los cráneos y ver las dimensiones del cráneo, ver la forma de la cara, o sea, digamos, apropiarse del modelo científico para decir que una persona, por su forma craneal, podía ser considerado o no un delincuente. Entonces, como ven, hay un salto a los elementos sociales, a los elementos de análisis de todo lo científico. Y se comienza a decir justamente que en el caso del Perú, ¿no? Había razas superiores e inferiores, producto justamente de un conjunto de elementos, en el caso peruano, de la temperatura, ¿no? Y como un elemento que generaba esa diferencia, ¿no? Clemente Palma, el hijo de don Ricardo Palma, escribió su tesis, El porvenir de las razas en la Universidad San Marcos, justamente sobre eso. Él fue uno de los que impulsó en el Perú el racismo científico, identificando que había razas superiores e inferiores, ¿no? Y comenzó, fue uno de los que trajo la discusión en ese momento, a Le Bon, que era el científico francés que comenzó a analizar todos estos temas. Y comenzó a decir, ¿no? Por ejemplo, la temperatura general del Perú, por su posición geográfica en los países meridionales y bajo la influencia inmediata del sol, la raza es física y moralmente débil. De aquí ser la pereza un vicio inherente a los habitantes de estos climas. El cuerpo enervado desea el reposo y los placeres, la pubertad es precoz, así como el desarrollo intelectual. La sensibilidad es exagerada y las pasiones son violentas pero pasajeras. La imaginación se desarrolla fogosa y rica, pero vive de ensueños, de teorías, de alucinaciones y de prejuicios. El carácter es suave, indolente, expansivo y sumiso. En sus resoluciones los individuos no son firmes ni consecuentes. Se pasa de un extremo al otro. Los hombres son retrógrados o radicales, héroes o muy cobardes, con frecuencia ambas cosas. Entonces, hay ahí un análisis en relación a darle al contexto, digamos, sobre el que se desarrollan las personas, un tinte de racionalidad para explicar por qué somos de una u otra forma. Aquí hay un video que no se los voy a poner ahora, pero que en su momento el expresidente García habla sobre esos temas, ¿no? Y comienza a decir por qué el peruano realmente es una persona, pues se los pongo un ratito ahí para que vean. ¿Por qué el peruano? Nosotros somos un país andino, es decir, un país esencialmente triste, no somos un país alegre, como decía, de Brasil, o los colombianos que son hiperactivos, tienen mezcla de
de español del norte, vascongado y catalán, mayor componente negro y un poco de antropófago primitivo, o sea, hiperactivos, y tienen más sol, tienen Caribe, allá tienen Leder, tienen mexicano, nosotros aquí tenemos indígenas que cosechan hojas de coca todavía, o sea, el hiperactivismo está allá, tienen campeón mundial de vehículo, tienen torero de primera categoría, todo eso es hiperactivismo racial, físico, genético, siempre se lo explicaba así. Todo eso es hiperactivismo racial, físico, genético, siempre se lo explicaba así a Gaviria, un poco para consolarlo, pero ciertamente nosotros somos tristes y aquí todo está mal siempre, de verdad. Ustedes como ven, esas teorías que yo les contaba que eran del 1800 y tanto, todavía están vigentes, ¿no? En un presidente que es el que representa a la nación, y todavía mantienen un conjunto de elementos, esas teorías, a partir del clima, ¿no? Y justificando ahí por qué somos como somos en el Perú, ¿no? Entonces, a lo que quiero decir es que si bien son teorías que a muchos nos parecerían absolutamente desactualizadas e incluso ridículas, hay todavía un sector de la población que cree así y que considera todavía que hay determinadas razas superiores e inferiores producto de estos condicionamientos, ¿no? Y acá lo interesante, yo les decía, que no es que se queden a nivel de discursos, sino que se trasladan a políticas públicas, ¿no? Y eso ha pasado no solo en el Perú, sino en el mundo. O sea, las políticas, por ejemplo, vinculadas al apartheid, ¿no? En Sudáfrica, que no se podían relacionar negros con blancos, porque eso se consideraba que podía empeorar la raza, ¿no? Como si se tratara de animales. Y ahí les cito el texto de Clemente Palma, ¿no? Basta decir que a semejanza de lo que sucede con los animales es necesario para mejorar una raza, fusionarla con una raza superior, en condiciones tales que ésta no pueda ser absorbida por aquella, que no hay un antagonismo profundo entre ellas, porque entonces resulta la combinación, sino el hibridismo, un hibridismo que traduce los defectos de ambos componentes, que la irrupción de la raza superior, bien sea paulatina, bien sea violenta, sea en el momento histórico más conveniente, que la injerencia de la sangre sana sea continua, que siga operando sobre las primeras generaciones de mestizos y que el medio donde se desarrollan sea constante. Palma, este es una edición reciente, pero el texto es del Porvenir de las Razas de 1897, ¿no? Y como ven, ahí hay un análisis absolutamente casi de cruce de razas, ¿no? Y raza superior entendida como las europeas y raza inferior entendida como las indígenas en el Perú, ¿no? Y que va generando políticas, como yo digo aquí, segregacionistas, ¿no? Hay que evitar el mestizaje, hay que evitar esa situación en la cual se pueden mezclar las razas y por lo tanto mantener espacios de diferencia en cada uno. Pero eso también es cierto, y aquí hay que ser completamente honestos, que no solo se ha tratado de los grupos dominantes, ¿no? También han sido en algunos casos los propios pueblos indígenas. Yo recuerdo una experiencia de un pueblo, en varios pueblos indígenas en Estados Unidos, que para poder heredar, digamos, parte de los recursos naturales sobre los cuales tienen derecho en ese país y bajo ciertas condiciones, uno heredaba a partir de la pureza que tuviera en sus padres en relación a su sangre, ¿no? Entonces yo era 100% indígena si mis 4 abuelos habían sido indígenas y por lo tanto recibía el 100% de los derechos. Si uno de mis abuelos había sido mestizo, o mi abuela, yo era el 75% indígena. Y así sucesivamente, 50, 25, etc. ¿no? Entonces, hay también ahí una mirada en relación a estos temas vinculados a los derechos que se dan desde una mirada del racismo científico, ¿no? La segunda teoría que dio luz incluso a un convenio internacional es el integracionismo, ¿no? Llamado asimilacionismo, es decir, pensar que mi cultura es mejor y por lo tanto al ver
a otras culturas que no se han desarrollado lo suficiente, integrarlas, asimilarlas a mi modelo para que puedan salir adelante. Y así fue considerado el convenio 107, que es el convenio antecesor del 169, ¿no? Un convenio que nace en el marco de la Organización Internacional del Trabajo como el otro, y que por primera vez habla de poblaciones indígenas y tribales, pero lo habla desde una posición en la cual había una preocupación real de estas personas. Yo no digo, no son personas malas, simplemente tienen un conjunto de ideas y se van trasladando, y el derecho, como otras, es una manifestación de una realidad determinada. Que se preocupan por la condición, sobre todo, uno diría, ¿por qué la Organización Internacional del Trabajo? Porque justamente muchos de estas personas indígenas en diversas partes del mundo tenían regímenes de casi semiesclavitud en los espacios laborales donde se desarrollaban. Entonces la OIT comienza una discusión sobre cómo tratar a estas personas y empieza todo un debate sobre cómo asimilarlas, ¿no? Y comienza el propio convenio diciendo que estas poblaciones indígenas que no se hayan integradas todavía en su colectividad nacional y cuya situación social, económica, cultural les impide beneficiarse plenamente de los derechos, tienen oportunidades que disfruten totalmente de la población, ¿no? Y el 7.2 nos habla, dichas poblaciones podrán mantener sus propias costumbres e instituciones cuando éstas no sean incompatibles con el ordenamiento jurídico nacional o los objetivos de los programas de integración. Es decir, habían programas que buscaban ver a estas personas desde un punto de vista, digamos, desde la posición de la persona altruista, pero como objeto de protección finalmente para buscar su integración, ¿no? ¿Qué problemas trae eso, no? Trae diversos problemas, ¿no? Uno, por ejemplo, es entender en una política pública como la peruana y que se ha vivido, que una lengua indígena no es lo suficientemente importante como para desarrollar espacios académicos, espacios económicos, espacios de comercio. Por lo tanto, lo que tenemos que enseñarle a esas comunidades es castellano, porque es una lengua o un idioma que les va a permitir desarrollarse. Es decir, mi modelo de desarrollo asimila el resto porque considero que es lo que les va a servir. Esto nos puede llevar a épocas en nuestro país donde la educación intercultural bilingüe no recibía muy poco presupuesto o casi nada de presupuesto porque detrás estaba esta mirada. Hay que integrarlos, hay que ayudarlos a que se desarrollen y su lengua no va a permitir que se desarrolle. Lo segundo es que estos procesos son bastante complejos, ¿no? Hay procesos de aculturación, ¿no? Ahí tienen el libro de Jorge Bruce, nos habíamos choleado tanto, que justamente habla de esta situación, ¿no? Personas que, producto de la discriminación, el racismo, han tenido que dejar su forma de hablar, ¿no? Su forma de comportarse, su forma de vestirse, porque emigraron hacia Lima. Y trataban ellos de integrarse, ¿no? Dejando todo eso atrás porque podía generarles una situación de racismo, y que ellos iban y terminaban en sus consultas clínicas con Jorge Bruce. Él es un psicoanalista, escribe regularmente en diversos diarios, pero en su profesión es psicoanalista, y el libro trata de esos casos clínicos que él recibió, sin nombres, por supuesto, pero que en varios de ellos ese proceso de que uno diría, bueno, pues la gente exagera, ridículos, ¿no? No, eran problemas muy serios de identidad. Y cuando uno no está conforme con su identidad, puede llegar a situaciones en las cuales él había tenido que evitar suicidios de alguna de ellos, ¿no? Entonces, el proceso de aculturación, de asimilacionismo, integracionismo, no es tan matemático como algunos piensan y puede traer una serie de consecuencias como se ha visto en nuestro país producto de algunas políticas en relación al mismo, ¿no? La tercera teoría es el multiculturalismo, que probablemente muchos de ustedes ya lo han escuchado, ¿no? Si están interesados en estos temas. Es una de las más repetidas, ¿no? La multiculturalidad, somos un país multicultural, etc. Sí, tiene algo de cierto, pero a nivel teórico es importante tener un poco las referencias, ¿no? Muchas de estas están vinculadas digamos, a quien indica, ¿no? Sobre todo es una mirada de la implementación de la situación que vivía Canadá en relación a los francófonos y los anglófonos, ¿no? Ustedes saben, Canadá tiene una parte que habla francés y otra parte que habla inglés. Y esa relación no ha sido del todo pacífica.
Entonces, Pierre Trudeau, el papá de Justin Trudeau, el famoso primer ministro canadiense actual, pero que su padre también fue primer ministro de Canadá, emitió, ¿no?, lo que se llama el Acta Canadiense, la Ley Canadiense del Multiculturalismo, ¿no?, que la última versión es del 98, pero tiene su referencia en el 71. Y si uno lee todo el acta, o toda la ley, perdón, va a encontrar que en ninguna parte, ¿no?, hay una situación de cómo resolver los conflictos. Casi todo está vinculado a la armonía, ¿no? Por eso muchos sostienen que el multiculturalismo, uno de los elementos más criticables que tiene, es que todo lo ve desde la lógica de la tolerancia, ¿no? De coexistir, pero sin convivir. Y las culturas entran en conflicto. No hay forma que no entren en conflicto. Siempre hay. Así como los seres humanos entramos en conflicto y hemos creado una serie de mecanismos para evitar matarnos, torturarnos, golpearnos, las culturas también. Y tienen que tener mecanismos de diálogo, mecanismos de fuga de sus tensiones, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué hacemos si una cultura tiene relaciones con menores de 14 años? Lo dejamos ahí, convivimos, pero no coexistimos, o coexistimos y no convivimos, etc., ¿no? Fidel Tubino siempre cuenta que él cuando una vez pidió a sus alumnos ir a Fidel Tubino es un profesor que enseña filosofía y que hace mucho tiempo viene trabajando todos estos temas de interculturalidad, y él siempre cuenta que una vez pidió a sus estudiantes que fueran al mercado mayorista de frutas, y que los hizo llenar una encuesta, ¿no? Y ellos tenían que ir en la noche para ver cómo funcionaba. Y durante la noche los chicos identificaron que todo se hablaba en quechua, ¿no? La música era en quechua, que la relación entre los estibadores y los comerciantes era en quechua. Conforme amanecía, el castellano se iba apoderando del espacio, ¿no? Ya llegaban los compradores y se comenzaba a hablar en castellano. Ya la música cambiaba, ya no eran huaynos, sino era salsa. Y él representa esa anécdota diciendo que hay una suerte de cultura oficial diurna, ¿no?, el castellano, los que hablan castellano, etc., y una cultura nocturna, no oficial, que sería el quechua. Y que lamentablemente, producto de, si mantuviéramos una idea multicultural, estas coexistirían, diurna y nocturna, pero no convivirían, no tendrían vasos comunicantes. Y ahí una de esas críticas en relación al multiculturalismo. Hay una necesidad de un diálogo, hay una necesidad de diálogo intercultural, hay la necesidad de ver los temas vinculados a los problemas. La segunda crítica al multiculturalismo viene de que se señala muchas veces que el multiculturalismo ha traído, y es cierto, ¿no?, ha propuesto las acciones afirmativas, ¿no? Hay minorías que, producto de procesos muy complejos de discriminación y racismo, no han logrado obtener determinados puestos laborales o ingresos a las universidades. Y por lo tanto, estas minorías se les da una serie de puntajes adicionales, reserva de becas, se les da ahí la posibilidad de porcentajes tasados, ¿no? Eso genera dos problemas, ¿no? El primero es que estamos hablando de minorías, pero ¿qué pasa donde la mayoría es, por ejemplo, indígena, en Guatemala? ¿Cómo se hacen ahí los porcentajes? Si es una mayoría la que está siendo discriminada y no accede a derechos como el resto. Y segundo, que cuando hablamos de acciones afirmativas como las mencionadas, lo que estamos tratando es de ver las consecuencias, es decir, los negros, los indígenas, los afrodescendientes, etcétera, no ingresan a la universidad, por lo tanto, ponemos un 15%, un 20%, un 30% de reserva para ellos. Pero no estamos viendo las causas que generan que estas personas no puedan entrar a la universidad. Discriminación, familias desestructuradas, situación de exclusión, etc. Entonces, seguimos trabajando las consecuencias, pero no las causas que hacen que esta situación genere esas desigualdades, ¿no? Entonces, por eso se comenzó a hablar recientemente, bueno, ya no tan reciente, ya por lo menos un par de décadas, de la interculturalidad, ¿no? Entendida como este diálogo e interacción entre las culturas, que cuando las culturas tengan diferencias,
se empiece un proceso como tal. De ahí nacen, por ejemplo, la idea de los procesos de consulta previa, de la participación indígena, etcétera, mediante el cual los pueblos indígenas participan, influyen y toman decisiones sobre su desarrollo, ¿no? Que es parte de lo que establece el convenio 169. Pero en términos generales, yo siempre pongo el ejemplo también de que esto, más que un título, interculturalidad, sí puede ser una suerte de acción por parte del Estado, ¿no? Un reconocimiento, un respeto y una voluntad. Y lo pongo así porque eh, hay un famoso caso Churcampa, ¿no? Donde diversas mujeres, es como un distrito, donde muchas mujeres morían antes de dar a luz, en lo que se conocía como el parto institucional. El parto institucional es el parto que se da en los centros, en los centros de salud o en los hospitales, ¿no? Porque el otro tipo de parto es el parto domiciliario, pero hay una serie de riesgos en el parto domiciliario porque el bebé puede venir cruzado, el cordón umbilical, digamos, amarrado, y ahí a veces las parteras no te pueden acomodar y terminan falleciendo las mujeres. Bueno, había un número importante de mujeres que fallecían porque no se acercaban al parto institucional, el parto llevado en el centro de salud. Y llegó la OPS, la Organización Panamericana de Salud, y comenzó a trabajar con las personas y sobre todo con las mujeres preguntándole por qué iban a los controles prenatales, pero no iban al momento del parto. O sea, se hacían todos los chequeos, pero en el momento del parto lo seguían haciendo en su domicilio. Uno puede decir, bueno, la distancia y por lo tanto al ser distante ya no querían ir hasta el centro de salud, pero no era eso, estaba cerca, pero igual había algunas razones. Entonces se realizó un conjunto de trabajos con ellas y se les preguntó cuáles eran las razones y comenzaron a decir varias, ¿no? Lo primero, quien me atiende es un hombre que no sabe mi idioma. Lo segundo, no me deja que la partera esté presente. Y la partera era alguien que le había traído a ella, le había dado, digamos, apoyado a su madre para que dé a luz y la traiga a la vida, y ella quería ahora que la ayude con sus hijos también a traerla a la vida, pero no se le permitía el ingreso. O querían también estar con sus familias, y no se permitía porque se privilegiaba la asepsia del lugar, la limpieza, a la posibilidad de la compañía. El cuarto lugar era porque se decía que el parto tenía que ser horizontal, ¿no? Es decir, echado con las piernas abiertas y no vertical en cuclillas como algunas querían. Entonces, la OPS recomendó a estos médicos que comenzaran a, digamos, reconocer estas diferencias culturales, que empezaran a respetarlas y a cambiar, ¿no? Que no sea un tema de, las obligo ahora que todas den a luz en el centro, en la posta, sino cambiemos algunas prácticas, ¿no? Se permitió el ingreso a las parteras, se comenzó a trabajar con la posibilidad de las casas de espera, donde estaban al lado sus familias, se comenzó a implementar el material sobre todo el instrumental para el parto vertical, y eso generó que en Churcampa ya no haya muertos, ¿no? Muertas, mejor dicho, producto de estos cambios a nivel institucional, es decir, cambió el sistema oficial para reconocer, respetar y sobre todo incorporar a el proceso esto, ¿no? Entonces, no estamos hablando, cuando hablamos de temas indígenas, de mero romanticismo, ¿no? Exotismo, estamos hablando de derechos y de políticas que se basan en determinadas concepciones doctrinales que están detrás y que pueden o no ayudar a que esta situación mejore, ¿no? E incluso puede, como en el caso de Churcampa, salvar vidas, ¿no? Y por lo tanto, estamos hablando de derechos sumamente importantes. Esto es, jóvenes, lo que yo quería compartir en estos minutos que me ha tocado con ustedes. No sé si habrá alguna duda, sugerencia, comentario para poder conversar en los minutos que nos quedan. Gracias. Profesor, hay comentarios en el chat, de repente Ya. sí. Mientras se animan Ya, los voy leyendo, a ver. a hacer las preguntas y abrir sus micrófonos, puede ir revisando el chat. Hola.
Tulio, ¿qué tal? Adelante. Hola, ¿cómo están? Para empezar, quisiera intervenir en el sentido de que, bueno, yo trabajo en Orpio, que es la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente. Bueno, solamente para comentarles, y creo que es pertinente decirlo, el día jueves lanzamos un informe sobre los pueblos indígenas aislados, digamos, los Piasi. Mi pregunta vendría a ser al docente es, ¿cuál es el régimen en el Perú? O sea, ¿cuáles son los alcances de la ley de los Piasi? ¿Y qué nos puede decir sobre el artículo 5 de la ley de los Piasi, quien permite al Estado por interés público declarar cierta área sea de una reserva o corredor territorial para extracción de gas o de petróleo, ¿no? Aparte, solamente para aprovechar la oportunidad, en nuestra página web de Orpio vamos a lanzar un informe completo sobre la existencia de estos pueblos en el corredor territorial y bosques continuos Yaravita-Piche, que ha sido declarado en enero, autorizado por el Estado, ¿no? También quisiera comentar sobre la actitud del Ministerio de Cultura respecto a los pueblos indígenas, ¿no? Porque veo mucho que, por ejemplo, celebran sus fiestas, los invitan a hacer actividades de artesanía, ¿no? Pero cuando se trata de proteger el territorio de los pueblos indígenas, son los grandes ausentes. Solo un dato, ¿no? De todas las reservas solicitadas y en trámite, todas han sido solicitadas por las organizaciones indígenas. Ninguna ha sido solicitada por el Estado peruano. Entonces, allí da un gran pincelazo sobre cuál es el verdadero interés del Ministerio de Cultura y también de los funcionarios que hay, o bueno, que estaban allí, ¿no? Porque ahora, bueno, es una nueva administración y se esperan cambios, ¿no? Entonces, no sé si el docente pueda tener un comentario al respecto. Ah, y si quieren el informe, por favor, me escriben. Saludos, gracias. Gracias, Tulio. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima? Creo que no, Daniel. Ya, a ver, he visto varios comentarios que hay ahí críticos, ¿no? En relación a lo que he dicho Bailey y García. Bueno, sí, es la opinión que creo que varios de ustedes tienen y está muy bien, ¿no? Ya, a ver, de ahí ha habido reflexiones en relación a la situación actual, ¿no? De los pueblos indígenas. Tulio nos ha recomendado un texto, seguro será bueno leerlo. Yo tengo dos comentarios a partir de lo que dice Tulio, ¿no? El primero, ciertamente el tema Piasi es uno de los temas, dentro del tema indígena, probablemente el menos desarrollado, ¿no? Y no solo desarrollado a nivel Perú, ¿no? Desarrollado a nivel convencional, ¿no? A nivel jurisprudencial. A nivel jurisprudencial en el Perú y en otros países, y sobre todo también a nivel de la Corte Interamericana, que probablemente va a tener la oportunidad de pronunciarse en el caso que en este momento se encuentra en relación a Ecuador, del pueblo indígena, espérense, ahorita les digo el nombre del pueblo indígena, ese me ha ido el nombre, Tagaeri, ¿no? Desde el 2020 ese caso está a nivel de la Corte Interamericana y va a ser la oportunidad para que la Corte se pronuncie sobre el tema de la intangibilidad absoluta, sobre esto que nos decía Tulio en relación al artículo 5 del reglamento y de la ley. Entonces vamos a tener un pronunciamiento de una alta corte más allá de los pareceres, ¿no? De si creo o no creo en la intangibilidad. Esto es un espacio académico, por lo tanto discutimos lo que, digamos, hay en doctrina,
hay normatividad y sobre todo hay jurisprudencia en relación a estos temas, ¿no? Entonces, ojalá que el pronunciamiento de la Corte Interamericana en relación a este tema sea lo suficientemente amplio para que dé luces en esta ausencia de información que existe sobre esto, que el régimen transectorial, digamos, que de alguna manera es el que en este momento se entiende como un avance en términos de participación de las organizaciones indígenas, de los gobiernos locales, del gobierno nacional, para tratar de darle una sostenibilidad a esto, no resulta del todo todavía adecuado, ¿no? Incluso los temas vinculados a la protección que puede recibir un territorio PIASI resultan insuficientes, ¿no? Estamos hablando de reservas que tienen casi digamos, el 3% del territorio y muy pocos agentes que lo puedan proteger o monitorear. Entonces, aun cuando se hable de digamos, una intangibilidad absoluta, esta se va a volver en la práctica producto de que no hay suficientes posibilidades de protección y de agentes, casi como una declaración nominal, no una declaración en papel. Creo ahí que hay que hacer una reforma sustancial importante sobre el tema PIASI, pero que tiene que ver también con la posibilidad de ir mejorando a nivel presupuestal algunas direcciones no solo el Ministerio de Cultura, ¿no? Sino de las propias instituciones que tienen que ver con las áreas naturales protegidas, con la protección de los bosques, etcétera, y que vayan sumando presupuestos, vayan sumando también especialistas que ayuden a un monitoreo adecuado y que no pase como muchos está pasando, más allá de los problemas que Tulio dice con las industrias extractivas o las empresas formales, con los grandes problemas que están sufriendo estos espacios, ¿no? Que es básicamente el tráfico ilícito de drogas. Se está sembrando hoja de coca en áreas naturales protegidas y en reservas indígenas, se está talando de manera ilegal, se están apropiando de tierras y territorios indígenas, estas industrias, estas mafias de traficantes de tierras, y eso creo yo que también es un elemento de alarma que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay que ir por fortalecer la institucionalidad, pero sobre todo por tener un principio de realidad de que estamos hablando de grandes extensiones de territorio y quizá la fórmula que hemos tenido no ha sido la más adecuada como país para lograr que se proteja de manera importante esos espacios y no sea una coladera por la cual entran diversas actividades legales o ilegales, ¿no? Eso. Y tú les ha comprometido, creo, en enviarnos o las personas que estén interesadas, el informe. Sí, justo acaba de enviar, me parece, un link para que puedan acceder al informe. Excelente. Sí, es el link del evento. En realidad, el informe se publicará la próxima semana porque aún tenemos autorización de compartirlo, pero para los interesados pueden escribir al correo orpiocomunicaciones@gmail.com y ahí pedirlo, ¿no? Gracias. Gracias, Tulio. ¿Alguien más que desee participar con su consulta o su comentario? Buenas noches. Disculpe, en esta parte de la intervención respecto al multiculturalismo me perdí una gran parte, me disculpan. Bueno, lo que quería en sí saber al respecto era sobre si esta era una solución, bueno, la introducción del multiculturalismo como, bueno, políticas de bienestar y todo eso. O sea, son una solución a esto que usted mencionaba, que es el racismo, ¿no? Que, o sea, y se ha visto que aún sigue persistiendo como en las denominadas clases altas, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias, Harvey. Mira, en general, hacer algo ya es bastante en países donde las instituciones todavía no hacen lo suficiente o no hacen mucho, ¿no? Entonces, en general, lo importante es hacer cosas. Reconocer que es parte de lo que el multiculturalismo nos dio, reconocer que hay diversas culturas es un avance en el país, ¿no? Porque la gente no conoce que hay pueblos indígenas, no conoce que hay 48 lenguas o más, no conoce que hay formas de espiritualidad distinta, no conoce, digamos,
la forma de entender la lógica del territorio. Entonces, ya conocer es algo que yo daría por la mitad de la carrera hecha, ¿no? Entonces, ahí es muy importante lo que ha hecho el multiculturalismo en términos de poner sobre la mesa el debate de la necesidad de conocer y de que hay culturas distintas. Ahora, la otra mitad de la carrera es qué hacemos una vez que conocemos. Ok, sabemos que hay pueblos indígenas, podemos tomar la decisión de no tomar ninguna acción, pensar que son inferiores y por lo tanto los integramos a nuestro modelo educativo sin una mirada intercultural y ni pertinencia lingüística, los incorporamos a nuestro modelo de desarrollo sin entender que tienen una forma de relacionarse con las tierras, con el bosque, con el agua, o más bien los dejamos ahí, los toleramos, no hacemos nada, los miramos, o solo damos algunas cuotas, ¿no? O realmente avanzamos a un diálogo intercultural en el cual realmente la posición que tienen, los argumentos que tienen, la mirada de desarrollo que tienen, puede ser incorporada a nuestro digamos, desarrollo como nación, ¿no? Entonces, ahí es donde los modelos pueden ir variando. En el Perú no es que se haya deshecho el racismo científico, ¿no? Digamos, las ideas se mantienen y por lo tanto los gestores de políticas, los funcionarios, que no han venido de Marte, ¿no? Han venido de un universo cultural que tiene esas miradas, estos elementos, por lo tanto cuando implementa y aplica tiene todavía en su cabeza esos elementos, o del propio multiculturalismo, o incluso de la interculturalidad como un modelo que en este momento se plantea, no digo que sea el modelo único, esto se trata de un espacio académico, ¿no? Lo importante es discutir qué tantas fallas también tiene incluso el propio modelo de la interculturalidad y si debemos pasar a otro modelo, pero en este momento nos plantea la posibilidad de un puente, de un diálogo, y por lo tanto repensar un conjunto de nuestras instituciones asociadas a la justicia. No solo el Poder Judicial debe emitir sentencias y decir derecho, o hay también parte de jefes de comunidades, ronderos, que pueden decir sobre algún tipo de falta o delito cometido dentro de la comunidad. Es solo la educación, digamos, castellano hablante, el único modelo que debemos tener, o debemos incorporar otras miradas de educación, donde el quechua, el aymara, etcétera, también sean parte de una educación para todos, ¿no? Entonces, ese tipo de referencias es la que el modelo de interculturalidad plantea, ¿no? Una salud en la cual se reconozca, por ejemplo, que hay hierberos, que hay hueseros, que hay estudiosos en las comunidades de un conjunto de plantas y que no necesariamente tienen un reconocimiento estatal y menos aún el apoyo del Estado para desarrollar estas actividades, ¿no? Y solo nos dejamos sobre el modelo oficial de la salud, ¿no? Y no otras posibilidades que durante siglos han funcionado y que ayudan a los propios miembros de las comunidades, ¿no? Gracias. Gracias gracias, Daniel, por el comentario. ¿Alguien más que desee participar, sino para ya ir cerrando también este encuentro? Erika. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches, espero que se encuentren bien. Me pareció interesante los puntos que mencionaba Daniel. Me gustaría saber también cuál es su opinión con respecto a las naciones. Vemos que diferentes pueblos indígenas se están estructurando o reorganizando el tema de la nación. Por ejemplo, la nación One Piece, diferentes naciones. ¿Qué opina ello? Porque están viendo el tema de la autodeterminación. Como vemos, como usted mencionaba en el punto anterior, o sea, ellos no quieren adaptar la cultura o la forma de muchas personas de repente de la costa o de la región de los Andes, sino ellos tienen su cultura que es años tras año y quieren adoptar y por ello están formando como que naciones para preservar, ¿no? Su forma de vida y todo ello, y además que el conocimiento que es adquirido no se pierda, sino que se transmite tras generación, ¿no? Por eso creo que está surgiendo el tema de las naciones en los diferentes pueblos. Por ejemplo, la One Piece es una de las más grandes por el momento en el país y está muy bien reorganizada, o sea, organizada. Vemos que tiene bastante presencia y también están de alguna otra manera
combatiendo frente al narcotráfico que ha aumentado durante la pandemia, frente a la falta del Estado en esas zonas de intervención, ¿no? De acuerdo. Muy bien, Erika. Sí, mira, uno de los temas que hay que abordar y que trabajar de manera mucho más, desarrollar de mejor manera, es algunos conceptos que se confunden mucho, ¿no? El de autonomía, libre determinación y autodeterminación, ¿no? Que muchas veces son tomados como desde la lógica del derecho internacional público, y ahora voy a explicar bien. Y otro concepto que es el de tierras y territorio, y que muchas veces también la lógica del territorio es visto desde el derecho internacional público. Me explico. La autodeterminación o libre determinación desde el derecho internacional público es la posibilidad de que los estados se escindan, es decir, se rompan, ¿no? Y salga otro estado. Por ejemplo, Yugoslavia, que se escindió y formó 3 nuevos estados. O otros países que han ido a lo largo de su historia separándose del país original, la URSS anteriormente, y la escisión de diversos estados a partir de su libre determinación. Eso es entendido así desde el derecho internacional público. Desde el derecho internacional de los pueblos indígenas, y lo que establecen los comentarios al convenio 169 es que la autodeterminación tiene que entenderse desde una lógica de autonomía, de la posibilidad de decidir sobre tu educación, salud, sobre tus derechos colectivos, sobre los recursos naturales dentro de tu territorio, pero en ningún momento habla de escisión, de separación. El territorio nacional sigue siendo uno, y por lo tanto, al ser uno, tú no es que estés en una isla de soberanía. Hay decisiones estatales, hay decisiones normativas, y por eso esas decisiones tienen que pasar por procesos de consulta previa, por participación indígena, pero no son islas sobre las cuales hay un nuevo Estado y por lo tanto ahí uno puede hacer lo que quiera. Eso en ninguna parte del derecho de los pueblos indígenas se habla de esa manera. Entonces, tenemos que entender bien claro esos conceptos para poder dar paso a también lo siguiente, ¿qué se entiende por territorio? El territorio, desde la lógica del derecho internacional público, es uno de los elementos que forma el Estado, que son 3, gobierno, población y territorio. Bueno, un Estado se forma de esos 3, y por eso la cantidad de guerras que ha habido a lo largo de nuestra historia es por capturar mayor población y capturar su territorio. Y una vez que hay esa captura, el gobierno se apropia y forma o lo incorpora a su propio Estado o forma un nuevo Estado. En la lógica del derecho de los pueblos indígenas, esa idea de territorio del derecho internacional público no es así. Es el espacio sobre el cual hay una autonomía, pero que de ninguna manera permite una escisión o la posibilidad de formar un nuevo Estado. La nomenclatura que uno pueda decidir cómo se llama, uno puede llamarse pueblo indígena, uno puede llamar, por ejemplo, pueblo indígena Ayánica, pueblo indígena Ahuajún, uno puede llamarse comunidad indígena, uno puede llamarse nación Wampis, es una decisión dentro de la autonomía y que de ninguna manera significa la posibilidad de que eso sea un nuevo Estado. Significa que hay una decisión de identificarse, hay una decisión de ir logrando determinada autonomía, pero de ninguna manera soberanía en relación a este tema, ¿no? Bien, creo que ya podemos ir cerrando esta sesión. Muchas gracias a todos por permanecer en la sesión. Eso indica que ha sido un evento formativo bastante especial, ¿no? Y también bien nutrido. Gracias por sus comentarios en el chat y también por sus preguntas para con Daniel.